¿qué opinión le merece el fallo de la Suprema Corte de Justicia en torno al ISIR, que bueno, declaró que este impuesto es inconstitucional en el caso de un productor que presentó un recurso? ¿Y cuál le parece deben ser los pasos a seguir para el gobierno? Bueno, en primer lugar, digo que hay que respetar el pronunciamiento de la Suprema Corte y por supuesto, en el caso que nos ocupa, buscar caminos alternativos. Yo antes que nada, si ustedes me permiten, quiero señalar que estoy absolutamente a favor de que los grandes terratenientes de este país, que además se han beneficiado con una valorización muy importante de la tierra, hagan su contribución en función de sus capacidades para fortalecer la solidez financiera del país, financiera y fiscal, y al mismo tiempo contribuir a la realización de obras de importancia muy elevada, incluso en beneficio de esos propios terratenientes. Me estoy refiriendo a obras de infraestructura en el interior y particularmente aquellas que tienen que ver con la conexión logística fundamental que el país necesita para desarrollar su potencial productivo. Pero las cosas hay que hacerlas bien, porque si no terminan mal como ha terminado el impuesto a la concentración de inmuebles rurales, que evidentemente, como lo señalamos en su oportunidad, tiene un problema de diseño. Por lo tanto, hay que recurrir a otro diseño. Cuando tuvimos la discusión que estoy señalando al comienzo de este proceso, el ministro Fernando Lorenzo elaboró una alternativa que para mí sigue siendo absolutamente válida como camino a seguir, que no exige la reforma de la Constitución, porque la Constitución no prohíbe gravar con impuestos a las grandes extensiones de tierra. ¿Que no es necesario reformarla como planteó el presidente Mujica en su momento? Para mí no es necesario y además es una complicación, porque ingresar ahora en una discusión sobre reforma constitucional en el país nos distrae absolutamente de las grandes prioridades, de los grandes objetivos que tenemos que perseguir. Entonces, aquella iniciativa alternativa que presentó y defendió aquí en el Parlamento también el ministro Fernando Lorenzo, que incluía la reinstauración del impuesto al patrimonio para las grandes extensiones y dos adicionales a la contribución inmobiliaria, una, el impuesto de primaria, que es conocido y los terratenientes no lo están pagando, y la otra, un adicional a las extensiones de más de 10.000 hectáreas de extensión, cumpliendo con la Constitución que exige que los adicionales no superen el monto de la propia contribución. Estoy recordando esto para señalar que es perfectamente posible alcanzar los objetivos que se persiguen con una fórmula que no exija reformar la Constitución. Pero también tenemos que sacar, si ustedes me permiten, conclusiones más generales sobre este tema. Yo decía recién, las cosas que se hacen mal o se diseñan mal, terminan mal. Y la conclusión más general que a mí me gustaría sacar hoy es que sobre todo en momentos en que el país vive algunas dificultades económicas que no podemos olvidar, como las presiones inflacionarias y al mismo tiempo la situación fiscal que es negativa, presiones inflacionarias que constituyen el peor impuesto que se le puede poner a los humildes, a los que viven de su trabajo, aquellos a los que nosotros tenemos que ayudar más precisamente porque están en el desamparo muchas veces, deben merecer el mayor apoyo posible que le podamos dar en este momento al ministro Fernando Lorenzo, que es quien encabeza el equipo económico y tiene que trabajar con un capital intangible, digamos así, que es absolutamente esencial en estos casos: credibilidad y confianza. Y si todos los días leemos en un diario o escuchamos versiones de que alguien que no es el ministro de Economía está diseñando un nuevo impuesto, de que alguien
quiere discutir los criterios para estimular las inversiones, y el ministro de Economía ni siquiera está enterado de las propuestas que se están elaborando al respecto, bueno, yo creo que vamos a tener problemas, y problemas serios. Con esto usted está diciendo que se acentúa una diferencia entre el presidente y su grupo de asesores más cercanos y el equipo económico y usted en este caso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenemos que ser todos conscientes de que el ministro Fernando Lorenzo necesita en este momento un apoyo incondicional en el diseño de la política económica. ¿Tendría un impuesto de estas características? Hay un instrumento en política económica que es fundamental. En mi modesta opinión, el más importante de todos. Es el instrumento fiscal. El instrumento en el que nadie, ni ninguna institución puede sustituir al Ministerio de Economía. Sin embargo, no estoy señalando un secreto, por cierto, todos los días en la prensa aparece algún anuncio de que otra institución ajena está estudiando no se sabe qué impuestos a los efectos de obtener determinadas finalidades. ¿Y está pasando eso? Detalle que no conocemos, porque yo no he visto ninguna propuesta. Y a la pregunta de si está pasando, contesto que no sé, porque no he absolutamente comprobado ni leído ninguna propuesta al respecto. Lo que leo son las versiones, y son versiones a diario, y son versiones de que además incluyen otras herramientas o instrumentos de política económica como el estímulo a las inversiones, que es absolutamente propio del Ministerio de Economía. Me gustaría hacer una aclaración adicional. Yo no estoy proponiendo con esta reflexión que no se discuta lo que diseña el Ministerio de Economía. Lo que sí estoy diciendo es que no se puede discutir la competencia del Ministerio de Economía en el diseño de estas herramientas. El diseño es del Ministerio de Economía. Después discutimos todo lo que se quiera. Presentamos la propuesta, la discutimos. Pero no se puede estar haciendo cosas que el Ministerio no conoce ni siquiera por haber recibido algún comentario, alguna propuesta concreta. ¿Y usted ve que dentro del gobierno se está haciendo eso? Yo veo que tenemos mucho campo para mejorar al respecto y que si no cambiamos, digamos, este modus operandi de amparar versiones que, digamos, circulan al respecto sobre esta materia, los resultados no van a ser buenos. Entonces, por eso creo que tenemos que aprovechar la experiencia del impuesto a la concentración de inmuebles rurales. Sería un grave error de nuestra parte percibir que esa es una experiencia, vamos a decir, aislada, una experiencia absolutamente excepcional. No es una experiencia aislada, no es excepcional, y tenemos que sacar la conclusión de que el respeto a los procedimientos institucionales es absolutamente imprescindible, especialmente cuando el Ministerio de Economía, en este caso el ministro Lorenzo, tiene que tener la tranquilidad de espíritu y la confianza y la credibilidad que su cargo exigen, ¿verdad?, para obtener resultados positivos. ¿Usted no ha hablado con el presidente Mujica por este tema? ¿No piensa hablar con él por ahora? Hemos hablado sobre estos temas, sí, en una oportunidad en la que conversamos sobre todo esto, precisamente es cuando estábamos discutiendo este impuesto a la contribución de inmuebles rurales. Luego en alguna otra oportunidad también tuvimos la ocasión de intercambiar reflexiones y, por supuesto, en cualquier momento la podemos volver a tener, porque yo creo que el presidente Mujica tiene la mejor de las intenciones y, por supuesto, confío en él, lo apoyo y al mismo tiempo estoy convencido de que
de que él también quiere tener un ministro de Economía creíble y confiable. Ahora, usted, vicepresidente, considera que no hay que crear otro impuesto como se ha evaluado o se ha manifestado que quizás deba procederse de esa forma ante este fallo de la Suprema Corte de Justicia, sino apelar a aquella primera propuesta del ministro Lorenzo. Bueno, aquella primera propuesta del ministro Lorenzo lograba los mismos objetivos. ¿Se recaudaba lo mismo? Los mismos objetivos, yo creo que un poco más. Los mismos objetivos que se perseguían entonces. En primer lugar, que los grandes terratenientes hicieran su contribución, ¿verdad?, a las necesidades del país. En segundo lugar, que se atendieran necesidades del interior, sobre todo en materia de infraestructura logística, y que precisamente un tributo como este pudiera brindar los recursos al respecto. Y en estas circunstancias, entonces, nosotros creemos que esa alternativa sigue siendo válida en este momento, porque es una alternativa que, además de respetar los objetivos que el gobierno decidió perseguir en aquella instancia, subsana los problemas de diseño que llevaron a este desenlace. Por eso quiero decir que las cosas hay que hacerlas bien. Las cosas hay que hacerlas bien desde el punto de vista no solo profesional, sino también institucional, porque cuando no hacemos bien las cosas tenemos este final que ahora nos tiene devolviendo dinero a los grandes terratenientes, a aquellos que queremos hacer contribuir, perdiendo tiempo y al mismo tiempo evitando la conformación de ese volumen de recursos imprescindible para una necesidad muy grande que tiene el país, una necesidad imperiosa como es el de la infraestructura. ¿Por qué dice usted que estuvo mal diseñado este impuesto? Porque, por ejemplo, hay quienes dicen que no es inconstitucional, catedráticos en constitucionalistas como Martín Rizo, por ejemplo, que consideran que este impuesto se ajusta a la Carta Magna. Bueno, yo no comparto esa opinión, pero obviamente la respeto mucho, y cuando digo que tiene problemas de diseño, me refiero precisamente a los fundamentos que llevaron a la Suprema Corte a declararlo inconstitucional. ¿Usted considera que no se debería esperar que surja otro fallo de inconstitucionalidad? ¿No hay que esperar otro fallo de la Suprema Corte? ¿Hay que ya modificar este impuesto o eliminarlo? Yo creo que el gobierno va a tomar por este camino, que es el camino más aconsejable, y diseñar otro tipo de tributo para el que espero se considere la misma alternativa que presentamos hace ya bastante tiempo. Ahora, ¿hay una división interna en el gobierno? No, yo creo que lo que hay, como muchas veces ha dicho el propio presidente, son discrepancias que no podemos ocultar y que tenemos que discutir y que es sano discutir. Y por eso estoy haciendo esta argumentación, con el objetivo de contribuir a que entre todos, colectivamente, extraigamos una experiencia. Pero me interesa mucho lo que dije antes en cuanto a la lección general que nos deja esta experiencia acerca de cómo gobernar, particularmente en el terreno de la economía. ¿Qué considera usted, vicepresidente, respecto de los llamados productos suntuarios, a los que también se les quiere aumentar la carga impositiva? Hace algunos días, por ejemplo, el ministro Blesker hablaba de los plasmas. Ahora, los plasmas valen $130. Hoy por hoy mucha gente se compra plasmas. ¿Para qué son productos suntuarios para usted? Bueno, yo no voy a hacer una lista de productos suntuarios porque no sería capaz de hacerlo ahora. En primer lugar, estoy de acuerdo con que el consumo de productos suntuarios contribuya también, porque es un símbolo de capacidad contributiva, una señal, un síntoma de capacidad contributiva. Y en función de los objetivos de nuestro sistema tributario, me parece que hay que tenerlos en cuenta. Es muy difícil la discusión de qué es suntuario y no es suntuario, ¿verdad? Ahora, esto también me lleva a otra reflexión. El sistema tributario es un sistema tributario. ¿Por qué se llama sistema? Porque tiene objetivos y tiene equilibrios internos que hay que respetar, ¿verdad? ¿Cuál es la señal o síntoma de capacidad contributiva que eligió el sistema tributario que reformamos en 2007 y está en vigencia hoy? La capacidad medida a través de los ingresos de las personas. Por eso el tributo fundamental del sistema
es el impuesto a la renta de las personas físicas, porque el sistema eligió tener esa señal de capacidad contributiva. Entonces, seamos coherentes, ¿verdad? Trabajemos con ese tributo como eje central, respetemos los equilibrios del sistema y sobre todo sus objetivos, que son tres. Justicia, en primer lugar, sin duda. En segundo lugar, eficiencia. Pocos impuestos, pero con potencia distributiva. Y en tercer lugar, estímulo a la inversión. El estímulo a la inversión es fundamental. Es como si yo dijera, es el estímulo al trabajo. Es pensar que es el mundo del trabajo el eje sobre el que descansa el funcionamiento de la sociedad y también la justicia. Por eso le tengo tanto miedo a la inflación. Por eso creo que hay que luchar con mucha convicción y transmitiendo mucha fuerza contra este impuesto injusto en contra de los pobres, en contra de los humildes. Cuando hay problemas institucionales, cuando no se respetan los procedimientos, cuando tenemos experiencias fallidas de política, ¿quiénes se perjudican? ¿Los ricos? No, los pobres. Y se perjudican de una manera muy importante. Por eso es que en estos momentos, más que nunca, reclamo apoyo al ministro de Economía. Ahora, ¿cómo considera usted que se puede resolver este tema de los productos suntuarios, ya que usted dice que hay que aumentar la carga impositiva? ¿Cómo se diferencian? ¿Está de acuerdo con lo que dijo Lescar, por ejemplo? Bueno, yo estoy de acuerdo en recibir propuestas al respecto, no conozco ninguna, conozco declaraciones. Ese es un ejemplo más de que el tema tributario está, digamos, motivando propuestas en diferentes ámbitos del gobierno. ¿Eso es negativo para usted? Yo creo que es una manera de quitarle credibilidad y confianza al Ministerio de Economía, sin duda. No lo digo por este caso en particular, lo digo por el hecho de que tenemos que asignar sin ninguna duda esta competencia al Ministerio de Economía y después discutir todas sus propuestas sin ninguna duda, pero que surjan cambios al sistema tributario, a veces aislados, a veces muy específicos, a veces sin tener en cuenta cómo calzan en eso que llamábamos el sistema en su conjunto, hace daño. Hace daño porque erosiona, digamos, la confianza que hay que tener en quien tiene la responsabilidad de esa propuesta, ¿me explico? Al punto tal de llevar a personas a pensar, por ejemplo, ¿quién gobierna en materia económica? ¿Me explico? ¿Dónde está el gobierno en materia económica? ¿Ahí hay o sigue existiendo una confrontación con la OPP? Y esa pregunta no podemos hacer lugar a que se formule por parte de los integrantes de nuestra sociedad, porque eso le hace perder respeto al ministro de Economía. ¿Me explico? Entonces, sin establecer, digamos, responsabilidades personales o institucionales, yo creo que todos tendríamos que hacer un esfuerzo por corregir esta situación. Vicepresidente, ya que usted me habló reiteradamente de la preocupación por la inflación, hace algunas horas analistas privados aumentaron la previsión de inflación para este año 2013, de 7,50 a poco más del 8%. ¿Cómo evalúa usted estos signos ya? Con preocupación. Para mí es el principal problema macroeconómico que tiene el Uruguay. Y por eso me importa tanto, y ustedes me perdonarán la insistencia, pero es una de las cosas que más me angustian, me preocupan en este momento. Por eso me preocupa tanto que tengamos un ministro de Economía fuerte, creíble, ¿verdad? Que genere confianza. En la economía, que es una actividad humana, el tema psicológico, el tema de las expectativas, es un componente absolutamente esencial. Quien lucha contra la inflación tiene que ser creído por los integrantes de la sociedad, tiene que ser depositario de confianza. Este ministro está dando la lucha, tiene poder, van a respetar sus decisiones
y por lo tanto vamos a obtener resultados positivos en esta lucha. Pero sí, por otras vías, como las que ya mencionamos antes, estamos permanentemente discutiendo la competencia del Ministerio de Economía, con propuestas originadas en otros ámbitos, personales o institucionales. A mí me parece que no lo estamos fortaleciendo, que lo estamos debilitando, y eso me preocupa mucho. ¿Se va a seguir, según su opinión, se tiene que seguir con la política de tasa de referencia para contener la inflación, o se pueden aplicar otros mecanismos, otros instrumentos? No, muchos instrumentos, no solo ese. En materia monetaria, sin duda, estoy totalmente de acuerdo con lo que está haciendo el Banco Central, que no solo maneja la tasa de interés de referencia como instrumento, también maneja el tema de los encajes bancarios, también ha encarecido notablemente el ingreso de capitales especulativos al Uruguay, que pueden hacer mucho daño al tipo de cambio y al mismo tiempo tener consecuencias sobre la inflación. Tenemos que trabajar en el terreno fiscal con una cautela enorme en materia de gasto público, lo cual significa el difícil equilibrio entre cumplir con las responsabilidades que tiene el gobierno en materia de gasto social y la cautela de no seguir aumentándolo en relación al producto. Más bien, tenemos que plantearnos el objetivo de reducir la proporción de gasto corriente en relación al producto. Y esta es una nueva demostración de la necesidad de tener un ministro fortalecido, ¿verdad? Y finalmente, yo sigo creyendo como ejemplo de instrumento heterodoxo en la búsqueda de acuerdos en materia de precios. Que se hablar de superficies, por ejemplo, como ya se empleado, sí, como se ha empleado muchas veces. Lo hemos hecho cuando yo estaba en el Ministerio de Economía, lo volvió a hacer este ministro de Economía, y el resultado para mí fue positivo. Si me permite, para terminar, lo llevo al ámbito político. ¿Qué opinión le merece lo ocurrido recientemente con la Suprema Corte de Justicia, el traslado de la jueza Mariana Mota, los incidentes que ocurrieron el viernes pasado y los reclamos de algunos de algunas organizaciones sociales en contra de que se haya trasladado a esta jueza sin fundamentar la decisión? Bueno, varios comentarios. En primer lugar, el traslado de cualquier juez es materia de soberanía y competencia de la Suprema Corte de Justicia. Es algo que se hace frecuentemente. Escuché a un ministro de la Corte decir que puede haber hasta 100 decisiones de este tipo en un año aproximadamente, y naturalmente hay que respetar esa decisión. En segundo lugar, deploro absoluta y terminantemente los incidentes que pudimos presenciar hace pocos días cuando debía asumir su responsabilidad la jueza Mota, y lo deploro porque le hace mucho daño a las instituciones nacionales. En tercer lugar, este no es cualquier traslado, es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque la jueza Mota estaba muy dedicada a temas de mucha sensibilidad social, como las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, algunas de ellas gravísimas. Pero no importa el grado de gravedad, importa la materia, importa el tema, derechos humanos, violación de los mismos. Por lo tanto, es un tema que la sociedad uruguaya, que se ha pronunciado ya tantas veces y por tantas diferentes vías contra estas violaciones y a favor de la promoción y la protección de los derechos humanos, necesitaría una fundamentación acerca de este traslado. La metodología puede ser un pedido de informes, ¿verdad?, que está habilitado por el artículo 118 de la Constitución. Y lo que más me gustaría a mí como ciudadano es que la propia Suprema Corte tomara la iniciativa de dar a conocer los fundamentos de este traslado. Creo que sería una excelente contribución a la disminución de la tensión que por diversos motivos ha habido en estos días
entre Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. ¿Qué opina de la posibilidad de invitar a los ministros al Parlamento como lo quieren o lo han manifestado algunos legisladores de Frente Amplio para que expliquen? Bueno, yo creo que el pedido de informes, que está expresamente autorizado por la Constitución, podría ser perfectamente las veces de una fundamentación de la Corte ante una posible invitación, sin duda, de parte del Parlamento. Pero permítanme que insista, me gustaría muchísimo que la Suprema Corte tomara la iniciativa de hacerlo. ¿Hay una violación, si se quiere, de la separación de poderes o una situación incómoda para mantener ese principio si se cita a los ministros al Parlamento, se los invita? Con un pedido de informes en absoluto. No hay ninguna posibilidad de interpretarlo de esa manera. ¿Pero se pide que concurran? Bueno, puede, digamos, cursarse la invitación de la que se ha hablado, sin duda, pero creo que tendría un valor incluso político, social, más grande el hecho de que la iniciativa la tomara la propia Suprema Corte. Pero no me respondió. ¿Se viola la separación de poderes y se los invita a los ministros? No, yo creo que eso tiene el carácter de un pedido de informes. Y el pedido de informes no viola la separación de poderes en absoluto, está amparado por la Constitución. Sería preferible lo otro, y digo que sería preferible lo otro porque dejaría salvo cualquier duda en la materia, ¿verdad?